Continuamos en diálogo abierto aquí en la primera cadena nacional Grupo Fórmula. Nos quedamos en el bloque anterior. Hicimos primero el análisis respecto del diagnóstico que ya presentó la empresa noruega de las causas del terrible accidente, lo que esto implica en materia política, y se los quiero plantear de esta manera. Yo creo que la responsabilidad inmediata de Claudia Sheinbaum es reparar, volver operativo, que ese millón de personas que transitan al mes en esa línea 12 vuelvan a tener movilidad, porque pues originalmente, y creo que así es, esa sería su responsabilidad en este momento, y en 2 años y medio en lo que se define la candidatura, creo que le va a dar tiempo, y en todo caso, si eso sucediera, pues bueno, ella ya no sería un foco de atención. Sin embargo, como ya se comentó, en las causas del origen, pues Marcelo Ebrard siempre va a ser señalado, pero en política a nadie se le puede dar por descartado. Marcelo Ebrard ejecuta una labor muy importante dentro del gobierno federal como canciller, más las otras cosas que le encargan. Es un político hábil, experimentado, que esta no se la va a dejar pasar. Y decía Pepe, y con eso les paso la palabra, no será candidato de Morena, Pepe. De Morena. No hay que descartar nada. Empiezo contigo, Pepe. Bien, si Marcelo Ebrard no fuera candidato de Morena, no va a ser presidente, porque solamente van a haber dos fuerzas, y yo no me imagino a Marcelo siendo candidato del PRIAN. Digo, perdón, pero tendría que empezar a girar al revés el planeta, ¿no? Todo puede suceder. No, Todo puede sería suceder. algo muy extraño. Yo vería en el lado del PRIAN a muchos otros antes que él, y a él lo veo, en todo caso, más cerca de poder aspirar del lado de Morena. Y la verdad es que también es como un buque, un tanque que está flotando, pero que ya está herido y que en cualquier momento pues, le van a entrar el agua y va a empezar a hundirse. Entonces, no creo que a alguien así lo quieran como candidato a la presidencia. Y por otro lado, Claudia Sheinbaum se vuelve vulnerable, pero además si no cambian las políticas al interior del metro, si no empiezan a hacer inversiones serias en reparaciones de las líneas, porque evidentemente estos sistemas necesitan de supervisión y de reparaciones con el tiempo, con el uso, hay que hacerlo. Y con esta falsa idea de la austeridad, si hubiera, ojalá y no ocurra, otro accidente de este tipo, Claudia Sheinbaum sería la única responsable. A partir de ahora, de acuerdo, a partir de Por ahora. supuesto. Listo. Felipe. Oye, Memo, no es tan descabellada la idea de Pepe respecto a Marcelo Ebrard. Recordemos que ha sido una ave raris ahí que ha sobrevivido al PRI, al PRD, ahora Morena. Estuvo con Camacho Solís, en su momento era su delfín, luego fue el delfín del PRD, pero en ese acomodo con López Obrador, él cede la candidatura, se va a Francia con lo de la línea 12 en aquella ocasión y regresa y vuelve a resurgir. Entonces, extenderle un acta de función política es muy prematuro todavía. Así lo considero. A ver, y todo es un escenario hipotético. Supongamos que no es candidato de Morena, pero sí de una coalición del Verde, del PT, de Movimiento Ciudadano. Digo, estoy Del teorizando. PRI, del PAN, hasta del PRI, del PAN. O sea, aquí el canto de las sirenas, en este momento no podemos hablar de camisetas ideológicas ceñidas para cada uno de los personajes. Hemos visto que se pasan priistas que se pasan a Morena, de morenistas que se pasan al PAN, senadores, senadoras que se han pasado. Entonces, esto son arenas movedizas en las que estamos, ideológicas y arenas movedizas que de alguna manera van a pintar para el 2024. En el caso de Sheinbaum, fíjate que es algo interesante porque ella no se ha movido, más o menos ha seguido una trayectoria como muy coherente y su gobierno es un gobierno bien evaluado. ¿Sí? Si lo vemos en diferentes rubros, es muy bien evaluado, ¿Sí? excepto por lo del metro. Pero, y en el metro vemos tres elementos que me parece que pueden pegarle. Uno, la no remoción de la directora del metro, no sé qué le deba, porque la mantiene a capa y espada. Ya Pepe señalaba el tema de la quema de la unidad central del metro, el accidente en Tacubaya, las constantes fallas en el metro y ahora con la línea 12, y sigue teniendo a la misma persona al frente del sistema colectivo. Y la otra es el manejo que se le ha dado a las víctimas. Es decir, por un lado dicen que se les va a apoyar, pero hemos visto en los medios que aparecen estas demandas de indemnización, pero también de reconocimiento a que ellos son finalmente víctimas de este accidente y cosas que no se les han respondido. Alguien podría decir, ¿hay mano negra? Sí, pero si hay mano negra, haz un control de crisis y Claro. entonces responde de manera directa, solventando el tema de las indemnizaciones y las respuestas que te están pidiendo. Y no señalar que todo es una cuestión inflada de los medios, porque en el caso de Sheinbaum, lo que le puede afectar es que sigue el script prácticamente del presidente de la República.
todo el régimen sigue. Si el presidente dice que el sol hoy no sale, todo el mundo dice que el sol no sale hoy. Y no me refiero al PRD, para empezar. Entonces, lo vemos cuando dijo la fiesta de la democracia en la campaña, parecían todos pericos repitiendo eso. Es la fiesta de la democracia, la fiesta de la democracia. Cuando el presidente dijo, esta es una campaña orquestada, Sheinbaum lo repitió. Cuando pudo haber tomado distancia, y el que sí se tomó distancia fue Ricardo Monreal. Tomó una actitud más mesurada, más asertiva que lo que pudo haber tomado Claudio Sheinbaum. Por eso ya no lo señalan entre los presidenciables, Felipe. El presidente manda mensajes todo el tiempo, para algunos encriptados, otros no tanto. Recupero, Pepe, bajo esta lógica y esta consideración, sigo pensando que a la señora Sheinbaum le da tiempo de corregir algunas actitudes de aquí a 2 años y pico, porque falta mucho todavía. Pero yo no puedo descartar a Marcelo Ebrard por el tipo de político que es, por la experiencia que tiene, por sus capacidades operativas, por los cargos de responsabilidad que tiene. Y tampoco descartaría, sé que en este momento suena muy anticipado y además podría sonar increíble, que ante la negativa de poder ser candidato de Morena, él pueda construir otro tipo de acuerdos con otras fuerzas políticas, ¿eh? Pues sí, pero yo creo que en todo caso tendría que haber un culpable y un pez gordo culpable del accidente de la línea 12. Es decir, el director de la empresa filial de Carlos Slim, ¿no? Es decir, alguien con suficiente peso mediático a quien se le crucifique para que se sacie la sangre, el deseo de sangre del pueblo y entonces pueda resurgir la figura de Marcelo Ebrard. Pero creo que él mismo, al diluir la responsabilidad en un comité técnico de 70 y tantas personas y tal, como que va a hacer que esto quede entre muchos, y finalmente si queda entre muchos, para efectos de la percepción del pueblo, va a ser que no va a quedar nadie y va a haber impunidad. Y esa impunidad le regresará directamente a él la responsabilidad política. Ese es el escenario 1. El escenario 2 es que cuando cuando la empresa noruega entregue su último dictamen en agosto, que es el que ya va a hablar de las responsabilidades, yo quiero pensar, como bien dices, que además por normativa y por ley, sí habrá funcionarios de mediano o de segundo nivel incluso, que sí tendrán responsabilidades independientemente de la empresa y que sean castigados ejemplarmente precisamente para evitar eso que estás diciendo de que la imagen del canciller se vea manchada, más allá de que no fuera a ser el candidato presidencial. Felipe, un minuto. Sí, rápidamente en esto que dice Pepe de los peces gordos y la sed de justicia que tiene el pueblo, en la lectura del cuarto régimen es más bien la sed de venganza que tienen los conservadores. Entonces no les va a dar el gusto de poner en la picota a personajes importantes. Va a irse con de medio o bajo pelo, precisamente como para decir, ahí está, o sea, pan y circo, a final de cuentas, lo que vamos a tener y no un efecto de justicia. Lo hemos visto de manera reiterada, se han dado casos de manera constante de corrupción, de ineficiencia, de ineptitud, y no pasa nada. Es decir, no pasa nada porque del otro lado hay una sanción moral. Es decir, sí, estás de este lado, tuviste errores, pero no fue de mala fe. Es decir, premian la lealtad antes que cualquier otra cosa. En un régimen democrático de mayor amplitud, por supuesto que serán los primeros en caer, pero aquí no. Aquí todavía estamos construyendo esta democracia que nos cuesta bastante. Pepe, un minuto. No, no se llama democracia, bueno, sí, pero hay algo más importante que se llama Estado de Derecho. Aquí no tenemos un Estado de Derecho porque se tiene un estado de excepción, dependiendo si eres de la Cuarta Transformación o eres del bando de los conservadores. ¿Sí? Y ahí se aplica la máxima juarista que dicen los historiadores que ni siquiera es de Juárez, que se la están achacando, esa de que a mis enemigos la justicia secas y a mis amigos, ¿no? Justicia y gracia, ¿no? Bueno, pues parece que el presidente, con lo juarista que es, así aplica en algunos casos la ley. Y por lo tanto, esta ausencia del Estado de Derecho también nos genera una serie de problemas graves, ¿no? Como falta de inversiones, confianza en muchos actores económicos y políticos en este país. Lo que yo diría es que el canciller las tiene muy difícil, está empezando ya desde negativos, tiene una responsabilidad política y la jefa de gobierno sí le lleva ventaja, pero tiene que cumplir con ciertas asignaturas para que no se le caiga esa candidatura.
De cualquier manera, faltan los dos diagnósticos adicionales. Esta fue solo la tercera parte y en la última veremos el tema de las responsabilidades, que seguramente cuando se dé a conocer habrá mucho tela de dónde cortar al respecto. Yo quiero hacer un paréntesis para felicitar a un gran amigo de este espacio, colaborador nuestro, el doctor Sergio Alcocer, que es uno de los 6 expertos que ha invitado la jefa de gobierno a este grupo de máximo nivel, como ella misma lo ha llamado, para definir las acciones subsecuentes a tomar. Por obvias razones, al estar en esa coyuntura, Sergio está impedido de poder hablar al respecto, pero seguramente cuando se termine ese trabajo estará de nueva cuenta aquí con nosotros para platicarnos su experiencia. Antes de irme un corte, quiero despedir a Felipe Gaitán. Felipe, nos vemos el sábado. Un abrazo, Memo, y feliz cumpleaños. Fue en días pasados tu cumpleaños y Gracias. felicidades. El martes. Y como dice un amigo, ya pasamos a ese estatus que se llama Gran Reserva. Pepe. Feliz postcumpleaños, mi querido Guillermo, bienvenido a la Gran Reserva. Y felicidades a todo nuestro auditorio, nos seguimos viendo la próxima semana. Muy bien. Voy a un corte, no tardo nada, volvemos para el último bloque de Diálogo Abierto.